En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien, vamos a iniciar esta meditación sobre el Sábado Santo. A decir verdad, en realidad hoy día no deberían haber mayores oficios litúrgicos que la liturgia de las horas. En muchas parroquias, comunidades, la vigilia pascual la celebran en la madrugada. Por eso hoy se llama el día alitúrgico, que es un término ambiguo porque en realidad sí hay acciones litúrgicas. Hay la liturgia de las horas, es lo que sostienen este día. De repente en algún lugar por alguna emergencia se da el viático, es una acción litúrgica, pero en realidad no debería haber misa hoy. Y alguno me dirá, pero padre, en la noche vamos a tener la vigilia pascual, aquí y en muchos lugares. La vigilia pascual ya es el domingo de resurrección, no es el sábado santo. Entonces, en ese sentido, intentemos vivir lo que se puede vivir de este sábado de la mejor manera. Empezando por un detalle importante. Es un día para el silencio. Y yo quería empezar reflexionando con ustedes sobre esto. Me olvidé de decir, no vamos a reflexionar oraciones porque el sábado santo no hay oraciones para la misa. Entonces no vamos a meditar sobre esto. Entonces, quería empezar hablándoles del silencio. Estamos en un mundo en donde hay bulla, todo el día, de todas formas. Incluso cuando uno vive solo, de repente necesita tener la radio, tener el internet a alto volumen. En fin, se ha dispuesto de bulla de diferentes maneras. Tanto así que, yo no sé si ustedes lo saben, pero una empresa ha creado unos audífonos para quedarse sordo. O sea, uno los regula para no escuchar nada de bulla. Yo digo, ahora hasta la sordera se compra. Pues a esos niveles hemos llegado, de tener que conseguir aparatos o ponernos cosas precisamente para aislarnos de la bulla que hay en el mundo. Y también cuando nos ponemos a pensar, ¿qué bulla? A veces uno va por la calle y suena el claxon, ¿no? Y uno ya se estresa, ¿no? Sobre todo cuando va por avenidas principales, qué estresante es que te estén toca y toca, toca y toca. O por ejemplo la música. Ahora hay música que lamentablemente es basura, literalmente. Uno escucha las letras y es una descripción casi pornográfica de algunas cosas. Y eso se le va metiendo en la cabeza a la gente y va diciendo, oye, parece que esto es así, ¿no? Porque la música en general tiene una virtud, la memoria. Por eso muchas cosas se aprenden cantando. Y entonces, claro, si uno está escuchando música que lo único que te mueve es basura, a veces más poética, a veces menos poética, a veces es basura, por donde la mires, claro, se te va llenando la mente de eso. Y, desgraciadamente, uno piensa que eso es normal, que eso es así, y que lo que dice eso que va reteniendo mi mente, tengo que hacerlo. Eso es triste. La bulla de lo innecesario. A veces estamos en familia, en una reunión, estamos en un lugar particular o aquí mismo. Y a veces hay ruido, hay bulla, porque uno no sabe quedarse callado. ¿Pero por qué? Porque a veces el silencio nos desnuda. Cuando uno se queda callado empiezan a salir las voces que tenemos dentro. Y a veces esas voces nos hablan fuerte y nos hablan claro. Y no queremos escucharlas.
porque sabemos que nos denuncia quiénes somos. Por eso qué importante es saber hacer silencio. Saber hacer silencio. Porque no solamente tenemos toda la bulla a nuestro alrededor, sino que además en el silencio podemos escuchar a Dios. Hoy, ante la soledad del sepulcro, ante Cristo que yace, solo podemos hacer silencio. Hoy no es un día para el chiste, la broma, la carcajada. Hoy no es un día para estar en conversaciones, en chismorreos. Hoy día no es un día para estar con la música a todo volumen. Hoy es un día para guardar silencio. Cuando pasamos por la experiencia del duelo, cada uno, según su fortaleza espiritual, lo manejará y lo vivirá de diferente manera. Cuando uno vive la experiencia del duelo, la pérdida de un ser querido, por ejemplo, habrá un momento más largo, más corto, pueden ser días, semanas, en que no quiere hablar con nadie. ¿Por qué? Porque siente el dolor de la ausencia, la nostalgia, la compunción. Está triste uno. Pues eso mismo debemos experimentar ante la muerte de Cristo. Acuérdense que desde el primer día, lo he dicho con mucha claridad, no estamos ante un teatro, no estamos ante una puesta en escena, estamos ante la realidad del misterio pascual. ¿Cuál es el misterio pascual? La pasión, la muerte, la resurrección de Cristo. Entonces hoy estamos contemplando a Cristo en el sepulcro. Y por eso, ante el dolor de esa pérdida, ante ver su cuerpo que yace en el sepulcro, lo único que podemos hacer es callar. O al menos hablar lo necesario. Porque si bien es cierto no hablamos de una pena como la pena del mundo, una tristeza como la tristeza del mundo, mundana, estamos hablando de una tristeza, vamos a decir, distinta, llena de esperanza. Sabemos que el Señor ha muerto, pero sabemos que no se queda en la muerte. Ya hablaremos de eso en la tarde. Entonces tenemos ahora esa oportunidad en lo que nos dure el sábado de hacer silencio. Silencio ante la tumba. Silencio ante el Señor que yace. ¿Qué acontece en este día? Primero, solamente para entrar en la parte ya más espiritual, estamos ante el gran silencio. ¿Por qué hacemos silencio hoy? La iglesia calla porque el verbo ha sido silenciado en la carne. Pero no nos olvidemos de algo importante, y aquí abro un paréntesis. Tengan en cuenta que cuando uno muere se separa el cuerpo del alma. El alma y el espíritu de Cristo están vivos. Ya hablaré de eso en el tercer punto. Pero el cuerpo es lo que está inerte. El cuerpo es lo que yace, lo que está echado en el sepulcro. Entonces, estamos en silencio porque nos damos cuenta que Jesucristo ha muerto. Y así lo debemos vivir. Pero además, tengan en cuenta que hoy sábado es el Sabbat, el descanso en el séptimo día. Cristo va a reposar en el sepulcro porque en él se cumplirá el descanso de la nueva creación. Hay un sermón muy antiguo sobre el Sábado Santo. Es interesante porque el autor, que es anónimo, no se sabe quién es, el autor va poniendo
como va bajando Jesucristo hacia los infiernos. Y al primero que va a buscar es a Adán. ¿Y para qué lo busca? Para devolverle eso que lo había desfigurado por el pecado. Y le empieza a decir, mira lo que me pasó, mira mis mejillas, mira mis espaldas, mira mis heridas. Todo esto lo he sufrido para que a ti se te devuelva esa imagen desfigurada por el pecado. O sea, el Señor está actuando. Y aunque está en el cuerpo yaciente en el sepulcro, pues de la misma manera su alma ha bajado al Sheol. ¿Para qué? Para empezar la nueva creación. Entonces el Señor hoy en el cuerpo descansa, pero empieza la nueva creación. Por eso cuando muere alguien se dice, ¿no? Descansa en paz. El Señor está descansando, pero su alma sigue activa. De la misma manera, en la liturgia, como ya les decía, hoy no hay Eucaristía. ¿Por qué? Porque mientras el esposo esté en el sepulcro, todo se suspende. Mientras el esposo esté en el sepulcro, la Iglesia no puede dar mucho. Y quien la sostiene hoy es la oración de las horas y también contemplar a su madre, María Santísima. Ya hablaremos de eso al final. Y es por eso que hoy no se administran los sacramentos, no hay Eucaristía, no hay matrimonios, incluso hoy no puede haber funerales. Quien hoy día ha fallecido va a tener que esperar a mañana para que recién se le pueda hacer alguna acción litúrgica. Pero hoy no se puede. Por ejemplo, algo curioso que me ha pasado en estos días, ¿no? Es el que me piden la bendición. No se puede, porque en estos días no hay bendición. Puedo orar, te puedo decir una frase bonita, pero bendecir, no se puede, porque no está el esposo. No está el esposo. Entonces, incluso en la liturgia, que es el lenguaje de la Iglesia, también todo está suspendido. Pero este silencio no es un silencio vacío, es un silencio lleno. Es un silencio cargado de la promesa de Dios. Nosotros sabemos lo que va a venir. Sabemos que el Señor no se va a quedar en el sepulcro. Sabemos que el Señor no se va a quedar encerrado en la muerte. Viene algo más. Viene algo más. En ese sentido, por eso les decía, qué importante es la esperanza. Qué importante es saber de que viene algo más. Qué importante es darle sentido al silencio de este día. Y por eso, también qué importante es que sepamos callar ante el misterio de Dios. Les vuelvo a repetir, estamos en un mundo en donde ya está todo organizado para que haya bulla, y de donde hay silencio nos ponemos nerviosos. Pero no estamos en las cosas del mundo, estamos ante las cosas de Dios. Y por lo tanto, ante ese misterio, lo único que podemos decir es nada. Nada. En el silencio escucharemos la voz del Señor. Y por eso en este Sábado Santo también debemos poner nuestra mirada en la tumba, en esa tumba del Señor, que no es un lugar de abandono, todo lo contrario, es donde resurge la esperanza. En este día, ya lo adelantaba, el esposo está ausente. Y ustedes dirán, ¿el esposo de quién? De la Iglesia, pues. Estamos hablando de Jesucristo.
El cuerpo está acá, pero el alma está en otros menesteres. En el Evangelio, en el capítulo 9, San Mateo dice, vendrán días en el que se les arrebatará el esposo. En su momento, los que seguían a Jesús no lo entendieron, pero llegó ese día. Y el Señor, muerto, está en el sepulcro. Y esto suscita algunas reacciones. Primero, que la Iglesia experimenta el vacío. El esposo no está visiblemente. Padre, pero yo veo aquí el Santo Sepulcro, una anda de finales del siglo XIX. ¿Cuántas generaciones? Estoy viendo al Señor. Claro, pero usa tu imaginación, pues. Imagínate que delante de acá hay una losa y no lo podemos ver. Usemos la imaginación. Y entonces el Señor, el cuerpo del Señor está ahí. No lo vemos. Bueno, aquí sentado tampoco lo vemos, ¿no? Si uno se para, sí lo ve. Entonces no lo vemos. Y hacemos esa experiencia de sentir su ausencia. Es verdad que la Iglesia no deja de adorar a su Dios, por eso cuando vemos la cruz hoy día, o vemos el cuerpo yaciente del Señor, pues le rendimos los mismos honores que el de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque es el Señor, simplemente es eso. Pero sabemos que el alma del Señor, su alma espiritual, está camino al Sheol. Hoy también, lo recordaba ayer en la Pasión del Señor, es día también donde el ayuno no es obligatorio, pero sí es recomendado. ¿Por qué? Bueno, aquí la cosa es distinta. En otros lugares se entendería mejor. ¿A qué quiero llegar? Que aquí en los velorios se come. Y más bien es muy común que cuando uno va a un velorio te den comida. En otros lugares no, solamente te dan una galletita, un café, pero más nada, ¿no? Porque en las costumbres urbanas, bueno, y además en lo que siente cada persona, pues cuando se le muere a alguien no le dan ganas de comer. Por eso aquí de repente es un poco difícil de entender. ¿Por qué hay que ayunar el Sábado Santo? Porque se murió el Señor. Ya, al contrario, más bien lo que habría que hacer hoy día es repartir una carapulcra, ¿no?, en la puerta para todos los visitantes, porque es la costumbre. Pero la Iglesia, en su sabiduría, claro, ha pensado en el ayuno del Sábado Santo, que no es obligatorio, lo vuelvo a repetir, pero porque no está el esposo y porque cuando uno pasa por ese dolor, por ese trance, ganas de comer uno no tiene. Y es por eso que hoy hay un día de ayuno, no solo por el cuerpo, sino en lo más profundo, en lo existencial, con todos los beneficios que trae el ayuno, claro. También en este día contemplamos, meditamos sobre el amor probado en la ausencia. Y esto lo digo con mucho respeto, sobre todo los que pasan la experiencia de tener una pareja. Cuando una pareja se distancia, pueden suceder dos cosas: o fiel hasta el final, o infiel en la primera que se pueda. Pues aquí hablamos de la lógica del esposo y la esposa. El esposo es Cristo y su esposa es la Iglesia. Y por eso hoy la Iglesia, en este Sábado Santo, está probada en su fidelidad. Por eso, qué importante es que reflexionemos hoy en la fidelidad de ese amor que está probado en la ausencia, de ese amor que aunque el esposo no está, nosotros nos mantenemos fieles en medio de un mundo que lo único que promueve es la infidelidad, que lo único que promueve es el fracaso.
Pues hoy es un día en donde se prueba la fidelidad. Cree sin ver y espera sin sentir. Y para terminar este segundo punto, pues la fe madura en el silencio. ¿Cuántas veces cada uno según su experiencia personal, se ha experimentado la ausencia de Dios? Es que yo le pedí a Dios que curara a mi pariente y no lo curó, y dónde estaba, y estoy resentido con él porque él no me dio lo que yo esperaba. Estaba metido en determinado problema y yo no sé qué pasó, le pedí a Dios, le ofrecí una misa, le pedí por esta necesidad, ¿dónde estaba que no me escuchó? Pues nosotros no tenemos la culpa. ¿Cuántos viven resentidos por eso? Y no. En el silencio de Dios, cuando crees que Dios no está, está. Y está más cerca de lo que tú piensas. Y por eso este Sábado Santo es un día también para alimentar esa esperanza en ese Señor de que cuando tú piensas que está lejos, te está acompañando. Y Él está con nosotros. Por eso la fe madura cuando se espera. Un tercer punto, que ya es más de catecismo que espiritual, hablamos hoy que el Señor descendió a los infiernos. Es una verdad que rezamos en el credo. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos. Entonces, es un artículo de fe. Es un artículo de fe. ¿Quiere decir que el Señor bajó a ver a Satanás? No. En la mentalidad judía, cuando se hablaba del infierno, se hablaba de un espacio que para ellos se llama el Sheol, para nosotros se llama el limbo o el Hades, que no era un lugar de condenación eterna, sino el lugar de los muertos que estaban esperando al Salvador. Entonces el Señor no baja al infierno de condenación, sino que va a rescatar a las almas de los muertos. Ahora, ahí el debate está si ya habían condenados, no habían condenados, si no hay nadie en el infierno, no lo sabemos. Simplemente queda en las manos de la misericordia de Dios. Pero lo que sí sabemos es que el Señor fue a rescatar a las almas de los muertos. Y por eso les contaba ese sermón que hoy se lee en el oficio de lectura. Como el Señor va al Sheol y al primero que busca es Adán para restituirle la dignidad que había perdido por el pecado. Entonces, qué importante es entender bien a qué nos referimos con infierno. No hablamos del infierno de condenación, sino estamos hablando del Sheol. Cristo no es que entra superficialmente en la muerte, no es que estamos hablando simbólicamente, estamos hablando de la muerte en realidad. Y eso es lo que le facilita a él poder llegar al Sheol. Porque no olvidemos de que si bien es cierto es Dios, pero también es hombre. ¿Y cómo puede entrar un hombre a ese lugar donde estaban esperando al Salvador? Con la muerte. Y por eso muere. Y va como Salvador, no como prisionero, como vencedor. Entonces, hoy, qué importante es también que reconozcamos al Señor como nuestro Salvador, que reconozcamos al Señor como el Señor de nuestra vida, y también el Señor que tiene potestad en todo lugar. Entonces es importante recordar que el Señor es el Salvador, cuanto más aquí, que lo tenemos como titular de nuestra parroquia. Todos deberíamos saber de qué trata la espiritualidad de la salvación. Él va como vencedor a liberar a los justos, a Adán, a Eva, a los patriarcas, a los que de repente estaban esclavizados por el pecado y estaban esperando al Redentor. Pues a ellos ha ido a rescatar,
del Sheol. Él entra como la luz, esa luz en medio de las tinieblas, en donde nadie queda fuera de la redención. Y por último, hoy queda María. María preside la iglesia. María se queda sin el Hijo. Yo me imagino, disculpen si uso mucho la imaginación, pero yo me imagino que de repente María se quedó ahí, al lado de la tumba, se quedó ahí al lado de su hijo. ¿Cuántas madres pasan tiempo esperando que les entreguen el cadáver de su hijo? A veces lo vemos en las noticias. Las madres desesperadas, acongojadas, apesadumbradas, tristes. A veces tienen que ir a la escena de un crimen y ven el cuerpo tendido de su hijo y se sienten desamparadas, se sienten solas, se sienten mal, se sienten derrumbadas. María siempre estuvo firme. No digo con esto que no le doliera la muerte de su hijo, claro que sí, le duele como a toda madre, pero ella sabe llevar la muerte, porque además, por esa sensibilidad espiritual que ella tenía, de alguna manera se veía la muerte de Jesús de otra manera. No era una muerte más. Ella tenía esa intuición sobrenatural de ver la muerte de su hijo como una muerte particular, concreta, singular, pero con dolor y un amor herido. María es la imagen de la iglesia, esa iglesia que hoy está esperando al esposo, esa iglesia que está esperando la resurrección, esa iglesia que está esperando que llegue la noche de la Pascua. Esa noche en donde nos veremos libres de todo. María será la primera beneficiada de la resurrección en todo sentido. Es por esa razón que es importante su presencia. Hoy ella queda sola, con Juan. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Pero María queda a la cabeza de la iglesia. Se queda recordando a su hijo. Y seguramente, como lo cuenta la tradición, no está en la Sagrada Escritura, será la primera que lo mire resucitada. Nosotros, como la esposa de Cristo, estamos esperando con María, con fe, que venza el sepulcro. No es una soledad estéril. La soledad de María es una soledad fecunda. De María brotará la iglesia. De María brotará esa nueva generación rescatada por la sangre de su Hijo. De María brotará aquel que viene a salvarnos. Entonces, mirando a María, también nosotros nos ponemos en espera. Qué importante es recordar que cuando todo ya parece perdido, es la fe de María la que sostiene el mundo. Por eso hoy recordamos ese corazón traspasado de María, sus dolores, ese dolor de ver a su hijo muerto en el sepulcro, de no poderlo ver, pero ella se mantiene con firmeza. Queridos hermanos, hoy, ya para terminar, no nos olvidemos, este sábado santo es un día de silencio, es un día de contemplación, es un día de estar con María, es un día para reflexionar sobre nuestro silencio y nuestras soledades, es un día para esperar. El Señor, que está camino al Sheol, nos lo haga entender.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. La siguiente charla espiritual será minutos después de las 3 de la tarde. Pero si quieren venir a rezar la coronilla, son bienvenidos a las 3 en punto.